El Señor ha puesto eternidad en el alma humana. Nuestra alma es eterna. Nuestra alma no va a morir nunca. Nuestra alma tiene solo dos estados posibles para ella vivir. Y es en el estado de vida eterna o en el estado de muerte eterna. El Señor ha dejado plasmado en la Escritura que nos ha puesto eternidad en nuestra alma. El alma es el asiento de nuestras emociones. El alma es la que tiene la capacidad de tomar decisiones. El alma fue la que pecó y el alma fue la que quedó en condena eterna. El alma recibió la condena cuando cometió su primer pecado. Allí se dejó caer el decreto condenatorio que está en Ezequiel 18:4, en donde el Señor dictaminó: el alma que pecare, esa morirá. Y por supuesto que el alma solamente tiene una sola manera de pagar por ese solo pecado, ese único pecado que cometió, y es con la muerte, muerte eterna. En la Escritura, muerte es separación, separación del Creador con su criatura. La persona muere sin Cristo y ahí se separa Dios, queda separado de Dios eternamente. Eso es muerte en la Escritura. Un alma separada de Dios es un alma que no existe, pero tiene eternidad. Y en Eclesiastés 3:11 dice la Escritura de esta manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11, allí dice la Escritura que Dios ha puesto eternidad en nuestra alma. El alma es lo más preciado para Dios, tanto que envió a su Hijo a que viniera a morir para que pagara por los pecados de nuestras almas. Nuestras almas, por un solo pecado que cometió cada uno, quedó condenada a muerte eterna y ser lanzada al lago de fuego. De manera que Cristo vino a salvar a las almas que tienen existencia eterna de las condenas. Condenas que pesaban sobre esa alma y que esa alma solo podía pagar con su muerte. Pero en el lugar de las almas vino el Señor Jesucristo y se colocó en esa cruz. Y en Él fueron arrojados todos los pecados de las almas, pecados que las almas iban a cometer durante toda la vida en este mundo. Esos pecados fueron arrojados en el Señor Jesucristo, lo dice la Escritura en Isaías 53:6 y en Primera de Pedro 2:24, que en Él fueron arrojados todos los pecados. En Él fueron arrojados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. De manera que si el alma tiene existencia eterna, el alma que no obedece a Cristo, esa alma quedará en condena, quedará en muerte eterna. Pero ¿cuál sería la razón que un alma iría al lago de fuego? En Marcos 1:15, el Señor ha dicho, comenzando su ministerio, demandó a los seres humanos a que teníamos que arrepentirnos, reconociéndonos ante Él como realmente nosotros estamos ante Él, y que creyéramos en el Evangelio, que creyéramos en lo que Él iba a hacer en la cruz de Calvario por todas las almas. Y Él ha dicho estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de las buenas nuevas de salvación para las almas pecadoras. Almas que pecamos y quedamos en condena. El Evangelio es el anuncio que dice que Cristo, enviado por Dios, vino a pagar por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esas dos demandas el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, nos ha dejado para que nosotros las obedeciéramos. Cumpliendo estas dos demandas, el ser humano hace efectiva la salvación consumada en la cruz por el Señor Jesucristo para nuestras almas. Nuestras almas que habían quedado condenadas en ese momento en la cruz de Calvario, todas nuestras almas quedaron libres. Nuestras almas quedaron exoneradas del pecado que nos condenó, porque el pecado fue quitado. En la cruz del Calvario todos los pecados fueron expiados con la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en una obra sustitutiva, judicial, sacrificial, allí quedaron todas las almas sin las condenas, sin los pecados. De manera que las almas que tienen eternidad puesta por el Señor Jesucristo quedaron allí sin condenas. Ahora esas almas deben creer lo que Cristo hizo en la cruz para que escapen del infierno, porque todas las almas, en la inmensa mayoría, están marchando al infierno, porque aún no han creído lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque aún no se han autopercibido que están muertos espiritualmente y que precisamente por causa del pecado ocurrió esta desgracia. Muertos espiritualmente y marchando al infierno porque no han creído lo que sucedió en la cruz. Ese evento glorioso del sacrificio del Padre ejecutada en el Hijo, en favor de nosotros, todas nuestras almas, allí quedaron sustituidas con la vida del alma del Señor Jesucristo. Entonces, todos los seres humanos están demandados, o estamos, me incluyo, al arrepentimiento. Pero no es el arrepentimiento de los pecados, no. Es un cambio en la mente, un cambio en los pensamientos de nosotros, un cambio en nuestra manera de autopercibirnos, un cambio en nuestros pensamientos, renovación de la mente, cambiando los pensamientos que están dentro de nosotros y que no nos dejan autopercibirnos realmente como Dios nos ve. Dios nos ve corrompidos y lo dice en su palabra. Aunque una persona pase la puerta estrecha, en el camino angosto siempre va a cometer pecados y en el camino ancho va a cometer pecados. Esa es una condición que no cambia en el ser humano a menos que el cuerpo físico muera. Sería la única manera. Pero, estando en el camino ancho, el alma, esa misma alma que Dios le puso eternidad, esa alma debe tomar una decisión, autopercibirse realmente como es. El alma es perversa, más que todas las cosas, lo ha dicho el Señor en Jeremías 17:9. Y nosotros nos creemos que no somos malos, nos creemos buenos. Y muchas veces si la persona se mete en una religión, llega a creer que es santo, que tiene santidad y que tiene el poder para no pecar. En primera de Pedro 3:21, la Escritura dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Aún siendo salvos, no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne. Estamos podridos, corrompidos en nuestra moral, pecando todos los días. De manera que en el camino ancho, esa misma alma que tiene eternidad, sencillamente debe tomar una decisión. El alma es la que tiene el poder de decidir creer.
En Eclesiastés 7:20 dice la Escritura: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aquí la Escritura misma da testimonio de que un ser humano, aunque esté caminando en el camino angosto, no puede dejar de pecar. Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos una ley del pecado, tenemos una condición pecaminosa heredada desde Adán, que no nos permiten a nosotros poder decirle al pecado: ya no te haré más. Porque eso es falso. El ser humano siempre va a pecar y es lo que tiene que reconocer. Corrompido moralmente, marchando al infierno y espiritualmente muerto. Así estamos, en el camino ancho. Pero ahí en el camino ancho hay una puerta, y es el Señor Jesucristo. Y Él ha dicho: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y Él nos está señalando en Mateo 7, 13 y 14, el camino ancho y la puerta estrecha. Y nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo están encontrando. Estando nosotros en el camino ancho y espacioso, vamos hacia el infierno. Pero el Señor nos señala la puerta estrecha que lleva a la vida eterna con Él. Pero que es estrecha esa puerta, es muy estrecha. Pero hay gente que la está encontrando, y dice el Señor que son pocos. Mas sin embargo, del camino ancho, el Señor dice que son muchos. La inmensa mayoría está en el camino ancho, rumbo al infierno. ¿Pero por qué? Porque el alma que tiene existencia eterna, que Dios le ha dado existencia eterna, puede decidir. El Señor ha dicho: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a juicio, no viene a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El Señor ha dicho: el que oye mi palabra, el evangelio de salvación, el que obedece las 2 demandas, arrepintiéndose, reconociéndose de cómo realmente está delante de Dios. Debes hacer metanoia. Metanoia es una palabra griega que es arrepentimiento. Arrepentimiento, metanoia, es cambio. Cambio siempre es un cambio. Pero en este aspecto debe ser un cambio de los pensamientos para salvación, para conocer la verdad, para arrepentirse de verdad. Es arrepentimiento para poder entrar a la salvación, para poder hacer efectiva la salvación. El arrepentimiento es un cambio de los pensamientos para nosotros poder hacer efectiva la salvación. Porque cuando usted se arrepiente, usted se reconoce a sí mismo como está ante Dios. Y entonces empieza a entender el por qué Cristo vino a ponerse en esa cruz y cuáles fueron las razones, las causas que lo trajeron a morir. Y fue porque nosotros estábamos condenados por causa del pecado y no había quien se salvara por sí mismo. Y el único que podía hacer eso era Cristo. Y Dios lo envió, como lo dice Juan 3:16. Ahora usted tiene que creer esto, porque su alma tiene el poder de decidir. El alma es el que puede decidir. De manera que cuando usted se autoperciba en la manera como Dios lo ve, que usted es un pecador, que usted nunca va a dejar de pecar, que usted tiene las inmundicias en la carne, que usted tiene una ley del pecado en sus miembros, que nunca va a poder dejar de pecar, que usted está muerto espiritualmente delante de Dios, que usted no tiene conexión con Dios, que usted no es escuchado por Dios, porque Dios dice que Él no es Dios de muerto, Mateo 22:32, y que usted va marchando al infierno, rumbo al infierno. En ese momento, entonces usted va a poder creer y entender
porque Cristo vino a sustituir su alma, porque su alma perversa pecó, quedó condenada, y Cristo vino y la sustituyó en la cruz. Ahora usted está libre de condena, usted ya no tiene que pagar por sus pecados. La única manera que usted pagara por sus pecados es no creyendo esto, porque el Señor lo ha dicho en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es una advertencia de condenación. El bautismo que el Señor aquí se refiere es al bautismo con el Espíritu Santo, no al bautismo con agua. Entonces él dice, el que creyere y fuere bautizado, son dos requisitos para poder hacer efectiva la salvación del infierno. Es que usted crea en el corazón y usted sea bautizado, sellado con el Espíritu de Cristo, según Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. Solo esto ocurre cuando la persona ha creído en el corazón lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, salvando su alma de las condenas a la muerte. Y por supuesto, reconociéndose, cambiando los pensamientos para poder entonces entender cómo estamos delante de Dios. Si nosotros no nos vemos a nosotros mismos cambiando esos pensamientos, nunca vamos a autopercibirnos realmente como Dios nos ve. De manera que el Señor lo ha dicho en su palabra. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto es otra advertencia de parte del Señor. Por eso dije que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo te salvé, que te libré de las condenas, vas marchando al infierno, morirás en vuestros pecados, por no creer. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. De manera que el alma que tiene existencia eterna debe decidir por Cristo, porque va marchando al infierno, derechita al infierno, porque no ha creído. Por eso es que las almas están todavía en el camino ancho, porque no han creído lo que Cristo hizo en la cruz. Y en la cruz Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él pagó por todos nuestros pecados. Él perdonó todos nuestros pecados en la cruz, los llevó allí. Colosenses 2, 13 y 14 lo dice claramente, que los pecados fueron totalmente perdonados en su totalidad. No quedó un pecado que no fuese perdonado allí. Y ya por ningún pecado nosotros tenemos ya que ser condenados, porque los pecados judicialmente ya no nos condenan. Pero si usted está en el camino ancho todavía, sin creer lo que Cristo ha hecho, entonces usted va rumbo al infierno. Usted va rumbo al infierno. Es tiempo de creer. El tiempo de gracia está a punto de terminar. No deje pasar esto. Que Dios le bendiga.